bienvenidos sean mis apreciados infantes de marina. Los saluda cordialmente su fiel servidor y amigo Cabo Joy. Espero que estén muy bien, y nada, aquí me tienen por fin en un viernes más, trayéndoles con mucho gusto otro video para su canal Estado de Emergencia, y bueno, en esta ocasión, vengo a hablar de una noticia muy interesante, que se mencionó mucho durante los últimos días aquí en mi país, pero que realmente no se explicó detalladamente. Es por ello que su servidor se dio a la tarea de investigar y ampliarles la información de esta situación, que podría llegar a ser muy relevante a nivel internacional en términos político, económico, comercial y sociales. Pero antes quiero destacar que este video lo decidí dividir en dos partes para no meter una gran cantidad de información en un solo video que dure más de 10 minutos, básicamente porque mis estadísticas me dicen que solo un pequeño porcentaje de ustedes ven completos mis videos, entonces sin duda poner toda la información interesante que tengo en un solo video que casi nadie vería completo, sería información desperdiciada. Es por ello que en esta primer parte hablaré de qué tan probable es que se concrete la noticia que quizás ya escucharon, y el próximo video explicaré qué pasaría sobre esta misma noticia, así que atentos a mis siguientes estrenos que serán muy interesantes. Ahora sin más rodeos vamos y el día de hoy les explicaré, ¿qué tan probable es que el presidente Vladimir Putin visite México? Comencemos. Ракетный щит направлен против Ирана, а не России. Вы меня рассмешили. Дай вам Бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня, так в принципе уже спать пора. Поеду домой с хорошим настроением. Estoy seguro que muchos de ustedes ya sabrán la noticia que se dio a conocer hace poco más de una semana y que causó revuelo en los medios de comunicación, pero por si acaso no te enteraste te la pondré en contexto. Y en el pasado 28 de abril del año en curso, se dio a conocer que durante la visita oficial del canciller mexicano Marcelo Ebrard, en la ciudad de Moscú, Rusia, llevada a cabo los días 28 y 29 de abril, a petición del presidente de la República López Obrador, le hizo llegar una invitación formal al gobierno encabezado por el presidente Vladimir Putin, con motivo de las fiestas patrias mexicanas, y es que hay que aclarar que estas no serán unas más, sino todo lo contrario, serán muy destacadas, por el hecho de que en este se conmemoran 200 años de la consumación de la independencia de México, además de otras celebraciones. Y esto no es todo, ya que poco tiempo después, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, informó a través de un comunicado que se discuten las posibilidades de la participación en los eventos por la celebración del 200 aniversario de la independencia de México, el 500 aniversario de la conquista de Tenochtitlán, y el 700 aniversario de la fundación de México, confirmando así todo lo que se estaba comunicando en esos momentos. Bien, ya que están enterados de la situación, será más fácil explicar el tema del video, porque ahora es momento de responder a la pregunta de este video. ¿Realmente hay posibilidades de que el presidente Vladimir Putin acepte la invitación hecha hace unos días? Esto es muy interesante saberlo, por todo lo que implicaría un evento tan importante y poco común, así que quédate hasta el final de este video, porque veremos si es posible que el presidente ruso acepte. Para entender toda la situación es importante regresar un poco en el tiempo, y ver los antecedentes históricos de este tipo de eventos. Investigando me encontré que oficialmente en sus más de 20 años de mandato el presidente y exespía ruso, solo ha visitado territorio mexicano en 2 ocasiones. Vamos a ver, la primera de ellas los días 7 y 8 de junio del año 2004, y estuvo en la Ciudad de México, en una reunión personal con el entonces presidente Vicente Fox. La segunda se dio prácticamente 8 años después, del 18 al 20 de junio del 2012, en la ciudad de Los Cabos, Baja California Sur, pero hay que destacar que esta fue durante la 7ª cumbre del G20, entonces en teoría esa ocasión el presidente Putin no vino directamente para visitar a México, sino por otro evento importante. Resumiendo, desde el 2000 hasta la actualidad, el presidente ruso ha visitado tierras mexicanas solamente en 2 ocasiones, una como visita directa y una más de manera un tanto indirecta. Aclaró durante las últimas 2 décadas, distintos mandatarios mexicanos sí han participado junto al político ruso en otros eventos, pero fuera del país, por lo que para este video esos no cuentan. Siguiendo con los antecedentes, hay que recordar que hace casi 3 años atrás, específicamente en 2018, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya había enviado una invitación al presidente de la Federación Rusa, para que asistiera a su toma de protesta como nuevo presidente de la República Mexicana, haciendo evidente en esa ocasión la gran relación y cooperación entre ambos países. Sin embargo, esa vez no hubo tal aceptación, más que un simple mensaje de felicitación, del presidente Putin, a su homólogo mexicano, por su contundente triunfo en las elecciones presidenciales
presidenciales de ese año. Ok, ya que vimos los antecedentes históricos de las relaciones bilaterales entre distintos presidentes mexicanos y el presidente Putin, ahora hay que tomar en cuenta otro factor muy importante que podría influir en la decisión del Kremlin en si aceptar o no la invitación hecha por el gobierno mexicano, es la pandemia actual causada por el coronavirus. Por si no saben, durante esta, las relaciones México-Rusia se han hecho muy evidentes, lo muy bien que están, al estar teniendo una más que destacada cooperación en el tema de distribución de vacunas anti-COVID. Entonces creo que ahí están los hechos. Ustedes, mis infantes, son libres de creer en lo que quieran. Lo único que diré es que México podrá ser un país marcado por prejuicios, pero nunca ser una nación odiada o despreciada por el resto del mundo. Ok, ahora sí ya tenemos información verídica suficiente para poder dar una idea o respuesta más clara sobre esta situación. Entonces, infantes, en base a todo lo que ya se dijo, yo veo un 50% probable de que el presidente Vladimir acepte la invitación hecha hace unos días, y que en este año haga su tercera visita oficial a tierras mexicanas. La verdad no es predecible la decisión que podría tomar, sin embargo sí nos podemos dar una idea, así que no es segura pero tampoco descabellada la posibilidad. De hecho, no se vayan a sorprender que en las próximas semanas empiecen a salir las declaraciones o decisiones finales, porque un evento así lleva su respectiva planificación y tiempo. Faltan menos de 5 meses para las fiestas patrias, por lo tanto una visita oficial de un líder mundial tan importante, como lo es el presidente de la Federación Rusa, debería confirmarse y darse a conocer a los medios y al pueblo mexicano, con cierta anticipación. Pero descuiden cualquier novedad con relación a esta situación, les estaré informando por medio de mis redes sociales o por otro vídeo. Antes de finalizar, les recomiendo ampliamente este vídeo que les está apareciendo en su pantalla, ya que en él hablo de una hipótesis sobre qué pasaría si México y Rusia formaran una alianza militar a gran escala. Sin duda los va a entretener. Esta es la razón por la que ya no extenderé más este tema. Recuerden estar atentos, que tal y nunca se enteran de la llegada a territorio nacional del presidente que monta osos, jajaja. Por ahí hay un dicho que dice que la tercera es la vencida. Ojo, será que este año nos visite el presidente, que increíblemente tiene más admiradores que detractores. No se sabe a ciencia cierta. Lo único que les puedo anticipar y decir es que marcaría un antes y un después en las relaciones entre ambos países. Y bueno, mi honorable batallón de infantería, esto ha sido todo por el día de hoy. Les repito, estén atentos a mis redes sociales, que ahí compartiré cualquier actualización. Espero que este tema haya sido de su agrado y sobre todo comprendido. Por mi parte, esto ha sido todo. Ojalá que les haya gustado el vídeo. Si fue así, me ayudarían mucho compartiéndolo con todos sus amigos, conocidos, familiares, etc. Para que, al igual que ustedes, ellos también comprendan esta noticia. No se olviden de dejarme su valioso like. Y por supuesto los invito a suscribirse al canal para que así nunca se pierdan mis vídeos. Si ya lo hicieron, les recomiendo demasiado que activen la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube siempre les avise cuando suba un nuevo vídeo. Y nada, mis queridos infantes, esto ha sido todo por el día de hoy. Reciban un cordial saludo de parte de su amigo Cabo Joy. Por cierto, nunca se olviden de seguir aspirando alto. Hasta la próxima.